Resumen, libro deseado de todas las gentes, Iglesia Central, Ciudad Obregón, Sonora. Todos los comentarios extras al resumen del libro son contribución personal de cada participante. Muy buenas tardes, noches. Vamos a tener paso. Estamos como iglesia estudiando los miércoles el libro El deseado de todas las gentes y esta vez en este repaso me toca a mí el capítulo 32. Lleva por título El Centurión. Antes de empezar quisiera que tuviéramos una palabra de oración. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, gracias te damos, Señor, primeramente por tus cuidados, porque eres bueno con nosotros, porque nos das vida y salud, porque nos das la oportunidad de comunicarnos contigo a través de este medio para exponer alguna porción de la Escritura. En este caso, la hermana de Juárez, al escribir el deseado a todas las gentes, capítulo 32, el Centurión, donde habremos de analizar tu grande amor y bondad que tienes para con nosotros, tus hijos, tu creación. Ayúdanos, Padre, para tener esa actitud del Centurión, para poder responder a ese grande amor que tú tienes para con nosotros y que podamos vivir una vida agradecida a todos los milagros que has hecho con nosotros. Acompáñanos, Padre, en este estudio, te lo pedimos en nombre de Jesús. Comentaba, es el repaso del capítulo 32 titulado El Centurión, y abre el capítulo haciendo una mención o recordando cuando aquel hombre fue a Jesús para que curara a su hijo. Bueno, su hija era este personaje religioso, pues israelita religioso. Cuando él iba y decía, bueno, si logra sanar a mi hija, entonces sí voy a creer. Él esperaba ver el milagro para poder efectuar su fe. Y Jesús, aún de que no es así como deben de ser las cosas, debemos, no por milagros, pues, sino por razonamiento de lo que el Señor ha hecho con nosotros, aún así Jesús le concedió la sanidad a su hija y cómo él pudo regresar y de ahí ser una persona feliz, agradecida con Dios. Ahora, en este relato, constata eso, que este judío tenía esa idea de que Jesús tenía que hacer el milagro para creer. Y en este hombre, en primer lugar, era un romano, era totalmente ajeno a las cosas de Dios por su procedencia, primero por ser romano, segundo por ser militar, era un general, un soldado, y así es que él estaba adiestrado y estaba instruido, tanto moral, toda su enseñanza había sido en la milicia, pues entonces él no tenía nada que ver. Sin embargo, cuando le toca venir al pueblo de Israel para estar ahí en funciones mientras el gobierno lo pone a dirigir esa parte, él adquiere conocimiento del Dios de Israel, adquiere la teología del pueblo judío. Y él empieza como que era un general muy estudioso y aparte era una buena persona. Y cuando él estudia la doctrina de los judíos, estudia las creencias, a él le agrada, a él le parece que eso es mejor que su religión. Y entonces él toma la actitud, aunque no abiertamente, de apoyar a esta comunidad en la cual lo habían puesto a él como dirigente. Y él se congratula con los judíos. De hecho, él se llevaba bien con los judíos. Normalmente no era normal que los judíos vieran bien a sus opresores, les tenían coraje, no los querían, trataban de hacer daño, bueno, miles de cosas. Y con este hombre el pueblo estaba volcado con él porque él era una persona buena. Dice el relato que incluso les había construido una sinagoga, una casa para que se reunieran a estudiar la Biblia y tuvieran sus reuniones ahí. Así es que este era hombre bueno, y en aquel tiempo se estilaba también que las personas pudientes podían comprar esclavos. Había un mercado de esclavos. Las personas eran vendidas ahí para hacer actividades diversas en el lugar, en el campo, donde quiera que fuese.
Y era costumbre también en aquel tiempo que los esclavos eran tratados indignamente, peor que los animales. Y en cualquier momento el propietario podía disponer de la vida de uno de los esclavos que estaban en su casa o en su negocio. Este hombre pues tenía esclavos, era un hombre pudiente, tenía esclavos, pero su actitud para con ellos era totalmente diferente. Era una persona que se interesaba por ellos, que los hacía como si fuera su familia, que los alimentaba bien, que los trataba bien y que los trabajos que hacían no eran para hacerles daño, eran trabajos normales y la gente, sus esclavos lo hacían con gracia, con gratitud hacia él porque se portaba muy bien con ellos. Ese es el contexto cuando uno de sus esclavos se enferma. Dice el relato que se enfermó de una parálisis, que estaba a punto de morir. Y él había escuchado, no conocía a Jesús, él no había visto a Jesús nunca, pero sí había escuchado, ya le dije la teología de los judíos, y había escuchado que este Jesús, miembro también de los judíos, hacía milagros y se hacía llamar Hijo de Dios. Y tenía una actitud muy diferente a la de muchos judíos en aquel tiempo, una actitud diferente de constante ayuda, alegría, buen ánimo. Era una persona que cualquiera quisiera ver. Pero este soldado, este centurión, al saber que la única opción para su esclavo era Jesús, porque ya él lo había llevado con los médicos, él ya había comprado medicamentos, ya habían hecho humanamente posible, ya habían hecho lo que se podía hacer en aquel tiempo para que este esclavo recuperara la salud y no lo podían regresar. Entonces la única opción que había era ese hombre que se veía decir que hacía milagros, y ese era Jesús. Entonces él habló con los ancianos, con los encargados religiosos de la ciudad, y les pidió que hablaran con Jesús, que le pidieran el favor ellos, a través de ellos, él pedía el favor a través de ellos para que sanara a este esclavo que estaba en su casa. Y lo hizo no por mandarlos, lo hizo porque se sentía indigno de presentarse ante Jesús. Yo romano, con toda la carga de lo que he hecho como soldado, mi comportamiento, yo no puedo presentarme ante esa persona que es tan buena y como dicen que es. Y no, y mandó a este grupo de ancianos y de líderes religiosos para que y fueron a hablar con Jesús. Y Jesús se interesó y dijo, bueno, vamos a sanar a este joven. Y se encaminaron hacia la casa de él, pero dice que la compañía que llevaba a Jesús era una multitud. Así es que avanzaba muy lento, despacito. Y Centurión pues veía cada vez que la muerte se acercaba a su esclavo, a su siervo, y decidió ir a encontrar a Jesús. Sabiendo que Jesús iba a nacer, salió a encontrarlo. Y cuando se encuentra con Jesús, aunque él se sentía indigno, primeramente no quería verlo porque era indigno, y en segundo dijo, bueno, no puede ser posible que él venga a mi casa y que yo no salga, y salió a encontrarlo para tratar de evitarle el mayor posible camino para recorrer a este hombre que él sabía que tenía la forma de curar a su sirviente que estaba en estado de casi punto de muerte. Y entonces esta actitud le agradó mucho a Jesús. Un hombre que ponía a Dios en un altar, que lo ponía en una forma como ningún judío, con un respeto, con una... Era algo diferente a todo lo que había pasado. Y entonces este hombre le dijo a Jesús cuando se lo encontró, le dijo, no voy a ver, Señor, no te incomodes que no soy digno que entres debajo de mi tejado. Pero el Salvador siguió andando y el centurión, atravesándose por fin, acercarse le completó su mensaje diciendo, ni aún me tuve por indigno de venir a ti, mas di la palabra. Le dice, yo, al igual que tú, yo tengo gente que está debajo de mi servicio.
Y yo le digo a mi gente, ve y va, ven y viene, haz esto y lo hace. Yo sé que tú, hijo, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Yo sé que tú eres enviado de Dios. Y si tú dices que ese siervo va a sanar, va a sanar. Yo tengo esa fe. Incluso tú le puedes pedir a tus ángeles que bajen y lo cuiden. Tú eres el creador. Y le expuso la teología de los judíos como ningún otro judío. Eso le agradó, le gustó a Jesús que este hombre tuviera esa fe que no lo había visto ni aún en el pueblo de Israel. Dice, lo cual oyendo Jesús se maravilló de él. Y vuelto dijo a las gentes que lo seguían, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y el centurión le dijo, como creíste, te sea hecho. Y su mozo fue sano en ese mismo momento. Así es que podemos ver cómo Jesús, no sé, estaba de una forma contentísimo porque había encontrado una persona que no era del pueblo judío, con un agradecimiento por lo que Dios era con la humanidad. Así es que Jesús, así como vio al centurión, así nos ve a nosotros, con esas ganas de que nosotros podamos reaccionar y ponerlo a Él en primer lugar. Somos pecadores, somos malos, hacemos cosas indebidas, sí, pero tenemos que luchar, tenemos que buscar a Jesús, tenemos que pedirle que el Espíritu cambie nuestra forma de ser, que cambie nuestras inclinaciones, que cambie nuestras... No, la inclinación que tenemos hacia el pecado, pues que Él pueda quitar esas cosas que nosotros constantemente estamos fallando y nos pueda ayudar a cambiar nuestra vida y ser gente que sirva por Él. De alguna forma, la hermana Juárez dice que debemos decir, ningún otro asilo hay indefenso acude. No hay otra persona a la cual podamos acudir. No hay otro lugar al cual podamos ir. Y también, por más que yo haga cosas buenas, sigo siendo indigno ante la presencia de Dios. Este centurión lo había demostrado, el centurión se portaba bien, era una buena persona, había colaborado con las autoridades, había hecho la sinagoga, trataba bien a su... Bueno, todo estaba bien. Sin embargo, seguía siendo indigno de presentarse ante Jesús. Y con esa misma actitud, con esa misma humildad, nosotros tenemos que ir a Jesús, tratar de que Él sea el que transforme nuestras vidas y que Él sea el que nos ayude a poder hacer que las cosas sucedan en nuestra vida. Si nosotros nos ponemos en manos de Jesús y Él actúa en nosotros, otras cosas van a suceder para beneficio nuestro y para beneficio de nuestra iglesia y de nuestros hermanos que están cerca de nosotros. Así es que Jesús ayudó a esta persona y lo hizo con una gratitud y les dijo a los judíos que este era como una primicia de lo que había suceder años después, cuando los judíos rechazaron completamente el ser el pueblo elegido de Dios para llevar el mensaje, y entonces se abre la gracia para todos los gentiles y vendrán gente del oriente y del occidente y se sentarán con nuestro Padre Abraham. O sea, así como este romano centurión había aceptado y había sido absorbido por la gracia de Dios, así era un representante de los que había de suceder hasta nuestros días. Nosotros mismos que somos gentiles, que no somos del pueblo judío, somos representados por este romano y también tenemos la oportunidad de acceder a Cristo Jesús. Así es que tengamos fe. Dios nos espera con los brazos abiertos. No importa lo que tengamos en nuestro corazón, lo que hayamos hecho, si vamos de corazón sincero y le pedimos que nos cambie, el Señor va a actuar en nuestra vida y será una bendición para nosotros, para nuestra familia, para nuestra iglesia, para todo lo que hemos hecho. Porque podemos tener años en la iglesia y no estar convertidos como estaba convertido este centurión. Hay otra parte del relato del mismo capítulo donde habla de que cerca de ahí donde estaba el centurión de Capernaum, estaba una ciudad, un pueblo llamado Naín, a unos 30 kilómetros, pero como era una parte escabrosa, montañosa, pues se tardaba en llegar. Y Jesús se dirigía hacia allá con este grupo de gente que lo estaba siguiendo. Dice el relato que cuando llegaron a ese lugar, se encontraron con un grupo de gentes que venían hacia el panteón,
iban a enterrar a un joven. Y la escena fue desgarradora. Cuando Jesús pudo ver esa escena, dice que llevaban el féretro abierto, no estaba cerrado. Y dentro iba un joven. Y alrededor de ese féretro iban las personas que se les contrataba para que ayudaran a las plañideras. Ellos hacían su trabajo. Y detrás iba esta mujer inconsolable. Esta mujer que hasta batallaba para caminar porque tenía un dolor, tenía un sufrimiento, era viuda y este era su único hijo, su sustento, había fallecido por enfermedad. Así es que ella quedaba totalmente desamparada y sin hijos y sin nadie quien viera por ella. Casi casi estaba destinada a la muerte. Y cuando Jesús ve este sufrimiento, Jesús se apiada de ella y se acerca a la mujer. Y cuando está con ella le dice que no tenga miedo. Las cosas van a cambiar. Se para el cortejo que llevaban y Jesús se acerca al féretro que llevaba y toca al muerto. Eso era impensable para un judío, contaminarse con un muerto. No podía ser. Sin embargo, aquí lo estaba haciendo el mismo Jesús, Dios nuestro. Y para él nada es imposible. Así es que le dijo, las palabras después de que le tocó, le dijo: mancebo, a ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. Sucedió lo que nadie esperaba. De hecho, algunos habían llegado a pensar que era un atrevimiento de parte de Jesús de tener el cortejo, porque esta mujer sufría, lo que querían era ir a enterrarlo y ya que la mujer pues se resignara. Sin embargo, era prolongar el sufrimiento de esta mujer. Algunos estaban indignados, enojados porque Jesús había parado este caminar hacia la tumba. Pero Jesús tenía un plan maravilloso para este muchacho. Jesús le ayudó al muchacho a salir de la casa. Y cuando el muchacho salió, vio a su madre en esa condición de tristeza, de llanto, y la abrazó. Y ahora este llanto que tenían los dos ya no era de un llanto triste, sin consuelo, sino era un llanto de alegría. Había sucedido el milagro. Jesús tenía el poder para quitar de la muerte a este joven. Claro que este joven se fue a vivir con su madre. Ahora la procesión regresó con otra actitud de alegría hacia el pueblo. El grupo de gente que iba con Jesús, acompañándolo, también cantaban y daban loores a Dios por lo que había hecho Jesús. El relato dice que este joven regresó con su familia a una vida normal, que años después tendría que ir a la tumba. Pero ese era un pequeño ejemplo de que Jesús tiene el poder para aún de la muerte traer a sus hijos. Cuando este joven sea resucitado una vez más, este joven vivirá por vida eterna. Ya no morirá como lo hizo por segunda vez en aquel tiempo. Así es que nosotros tenemos esa gran bendición, tenemos ese gran ejemplo que Jesús hizo ahí. Y el Señor lo dejó bien claro cuando le dijo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Ese poder no ha sido disminuido por el transcurso de los años, ni agotado por la incesante actividad de su rebosante gracia. Pero todos los que creen en Él es todavía un Salvador. El Señor está deseoso, el Señor está esperándonos. Él desea que nosotros acudamos a Él con todos nuestros problemas. Ese es un problema, el peor de todo, de la muerte es el peor problema. Sin embargo, Dios tiene solución para eso. Dios tiene solución para tu vida. Dios tiene solución para esos problemas que están aquejando tu vida. Hoy en este día, y en pasado y en presente. Claro que no estoy diciendo que los problemas se van a acabar y que ya vamos a vivir. No, van a seguir viendo problemas, pero vamos a tener confianza en que Dios resuelve nuestros problemas. Que Dios, en su grande misericordia, en su gran amor, algo va a hacer por nosotros, para que nosotros no nos enmascaremos. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, y nuestra parte es comunicar
comunicar a los demás que ese sacrificio, esa gracia está para los demás, no solamente para nosotros, sino que está para todos los demás. Y decirles que esas personas que han muerto, llegará un día cuando Jesús venga por segunda vez. Y cuando Dios dé la orden de que se toque la trompeta, los que murieron creyendo en Jesús como su Salvador, resucitarán. Toque la trompeta, resucitarán y se unirán con sus familias. Entonces se juntarán para nunca más. Así es que está la enseñanza. El joven siervo del centurión alcanzó gracia, fue salvo. El joven que estaba muerto, que iba a morir, también alcanzó gracia. Y la misma gracia está para nosotros. Que Dios les bendiga.